¿A quién pertenecen los recursos de una nación? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿La expropiación es sinónimo de tiranía? De todo esto y más vamos a platicar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Retrovisor. Les agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo también de dejarnos sus comentarios. Siempre las y los leemos y como siempre doy la bienvenida a Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, Cristian. Y un placer también, pues todos los comentarios que nos han dejado, ¿no? Digo, algunos nos han regañado incluso por leer los comentarios. Nos han dicho, ¿pero para qué leen los comentarios? A través de un comentario. A través de un comentario. Pero bueno, pensamos que es también una cuestión de reciprocidad, ¿no? O sea, que nos ponen ahí sus comentarios. Aparte que dejamos tarea la semana pasada y muchos de ustedes sí la hicieron. Sí. Entonces, ¿qué te parece si leemos algunos? Tampoco nos vamos a clavar tanto por aquellos que dicen ya en el minuto tal es cuando empiezan ya a saltar intro. Pero pues vamos a leer algunos, ¿no? Adelante, me parece fundamental. Va, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú. Va. Acá tenemos uno de Isabela-KV4, que yo creo que más bien cuando los leemos así es que estos no son los verdaderos usuarios, ¿no? O sea, no es como el verdadero nombre, sino que... No, es generalmente, si viene, por ejemplo, si no tiene números o caracteres al final, es un nombre generalmente que te da YouTube al azar o Google al azar. Pero, por ejemplo, si ya le quitan los números al final, ya es que ellos mismos eligen su nombre. Ok, desconozco mucho de esta plataforma, ustedes comprenderán. Dice acá, este programa es una verdadera joya, invita siempre a reflexionar y a descubrir. Es ameno, amplio y enriquecedor y conserva su valor más allá de la exactitud o no exactitud de lo que se dice, cosa que es normal cuando se trata de asuntos tan complicados y multifacéticos. Su amplitud lo transforma en una verdadera conversación acerca de temas contingentes y a veces urgentes. No se necesita estar de acuerdo en todo. Verlo no es un derroche de tiempo, es una ganancia. Felicitaciones a ambos. Muchas gracias, Isabela, por tus palabras. Gracias. Patricia del Med pone. Qué bueno que den las notas, jóvenes. Bueno, gracias por lo de jóvenes. Ya nosotros, la generación de los 60, estábamos hasta la madre. De Jacobo Zabludovsky, Memo Ochoa, Ciro Gómez Leiva, Esta Noche en Hechos, Adriana Pérez Cañedo del 11, Aristegui y los peores, Broso, antaño Víctor Trujillo. Loret ya fue el colmo. No, gracias a ti, hacemos lo que podemos. Y gracias por lo de jóvenes. Y gracias por lo de jóvenes, por supuesto, sí. Acá también Bruno Rubio, 4050, nos dice, amo que lean los comentarios. Muchas felicitaciones por el programa, ya es mi favorito en Chamuco Media. Estaría increíble que hicieran un programa sobre socialismo y comunismo. El maestro Nader tiene toda la información teórica e histórica y Carolina podría explicarlo de manera que todos lo entendamos. Muchísimas gracias, Bruno. Uno pequeño primero, de Isaes 60. Los gringos no son los que provocan la gentrificación, se aprovechan de ella. Sí, es lo que mencionábamos en la transmisión anterior, ¿no? O sea, sí, los gringos gentrifican, pero justamente aprovechan el proceso de gentrificación previo que ya ocurre en México antes de su llegada, ¿no? Si quieres tú y luego paso con otro. Va. Aquí Marta Yescas nos dice, mi ahora colonia que colinda con la GAM era hace 50 años cuando yo era una niña un pueblo chico, verde, rural y muy hermoso de Tlalnepantla. Habían pocas familias y todos nos conocíamos. De repente empezó a llegar mucha gente de toda la República y construyeron incluso en el cerro hasta que no quedó un terreno baldío. Por ahora no creo que les interese a los gringos, aunque hay 2 hermosas pirámides en las colonias vecinas, Tenayuca y Santa Cecilia. Hace poco pusieron un Oxxo y todos estaban contentos porque se veía como símbolo de progreso, pero sufrió tantos robos que tuvieron que cerrarlo. Antes de escuchar a Cristian pensé que era una lástima y un retroceso. Ahora digo, de la que nos salvamos, nos dice Marta. No sé si te acuerdas del caso de que iban a abrir un Walmart en Teotihuacán al lado de las pirámides. Creo que sí. Es muy grotesco. Sí. Dice Adiccionario. Gracias por su trabajo informativo y esta oportunidad de mayor comprensión de nuestra realidad. Quisiera comentar que la gentrificación es una variación de mecanismos de exclusión social añejos.
siempre como una vulneración de derechos. Y aprovecho este tema, expresarles que sería muy bueno hablar del derecho a la salud y adicciones. Históricamente el Estado mexicano no ha invertido en su tratamiento, aunque la Ley General de Salud señala que se proveerán servicios modernos y profesionales. Esta necesidad se ha dejado en grupos AA, precarios y sin posibilidad de contar alternativas públicas. Por favor, incluyan este tema y puedo proveer de información para este análisis. Muchas gracias. Estaría muy bueno hablar también sobre la... Bueno, es que son demasiadas aristas, ¿no? Pero todos los prejuicios que hay, por ejemplo, desde los prejuicios, la desinformación en cuanto a la adicción y cómo el Estado también aprovecha, pues, citando casos como lo que ocurrió en la década del 2000, ¿no? Para una guerra de legitimación en contra de... No, más allá de la producción, de los tabúes en torno a los adictos, por ejemplo. Claro. Sería muy bueno eso. O esos estigmas también de que toda consumidora o consumidor se va a volver adicto, o que la adicción tiene una raíz 100% siempre traumática, y pues esto que nos dicen también, ¿no? Del tratamiento de otras aristas, más allá también de la militarización, sí estaría muy, muy bueno. Aquí Vian 1986 nos dice: me encantó la segunda tarea, la primera también. Mucho que reflexionar sobre nuestro entorno, ya que nosotros también somos gentrificadores. Yo llegué hace 3 años a Santa María la Ribera y en este tiempo he visto tantos cambios y aumentos de renta que yo creo en un futuro cercano ya no podremos seguir pagando la renta. Sí, pues sí, sin duda alguna. Y lo mencionamos, creo que mencionamos del caso de Santa María la Ribera, ¿no? Que comenzó siendo primero una colonia, un barrio para la clase... No la clase más alta de la burguesía, pero una clase acomodada. Y luego cuando surgen nuevas colonias más allá de, por ejemplo, al poniente o al sur, esa gente, los pobladores, digamos, originarios de Santa María de la Ribera, se mueven hacia esas colonias y eso acaba siendo tomado por la clase trabajadora, que luego va a ser nuevamente desplazada por los bisnietos de los pobladores de clase dominante primigenios, ¿no? Y bueno, este comentario es de Mauricio Vera Cornejo. Oigan, está padre que hablen mucho de la Ciudad de México, pero esto de la gentrificación nos deja otro problema, el chilangocentrismo. O sea, sí está bien padre, así dice, o sea, sí está bien padre que digan el nombre de sus colonias, pero la gentrificación está en todas partes del país. O sea, en provincia, como dicen ustedes, en provincia. Salgamos un poquito de la capital, ¿no? México es un país inmenso. Pues yo estoy imposibilitado para hacerlo porque soy nacido, criado y vivo en la Ciudad de México. Conozco otros contextos que además mencionamos. Los mencionamos, sí. Por ejemplo, mencionamos el caso de Baja California, en el Bajío, de Jalisco, de Quintana Roo, y mencionamos otros estados, pero debido a que nuestra experiencia y nuestras vivencias están justamente en este contexto, pues sería difícil que pudiéramos, yo no puedo profundizar del caso, no sé, regiomontano, neoleonés, o el caso jalisciense a profundidad porque son experiencias que yo no he vivido. Pues supongo que son un reflejo. Pero no, lamentablemente seguiremos, no por chilangocentrismo, sino porque yo soy capitalino, al igual que Carolina. Ajá. Bueno, no, yo no soy capitalina, ¿no? Yo soy mexiquense. Pero en el área metro, en la mancha urbana. Has sido devorada por esta mancha urbana. He sido devorada por esta, sí, sin duda, sin duda. Bueno, a ver, voy a leer un último. Es que alguno que ya no encuentro ahorita, pero que nos dijo eso de no lean los comentarios y mejor pónganos dónde está para iniciar ya el tema. Pero a ver, aquí Antonio Portillo nos dice, sigan leyendo los comentarios. La vez pasada Cristian leí mi comentario respecto a OEA. Es muy motivante ser tomado en cuenta. Único programa que tiene esta dinámica desde el desierto de Chihuahua. Gracias. A ver, por ejemplo, y también de hecho, si ustedes cuenten sus experiencias justamente en los comentarios en cuanto a la gentrificación, si viven en otros contextos de este país, o más allá de este país, en otro. Pero a ver, yo no me puedo sumergir, vuelvo a lo mismo. En el caso veracruzano, no sé. Aquí, ¿por qué no hablas de Alto Lucero, Veracruz? Bueno, porque no conozco el contexto gentrificador en Alto Lucero, Veracruz. O en el caso de Buenos Aires, Argentina, pues no podemos hacer eso. No, aparte, es un programa limitado de tiempo, no podemos abarcar absolutamente todo. O sea, el esquema general sí es similar, ¿no? O sea, se puede aplicar en eso que hablamos, por ejemplo, de la cuestión del capital y que es una lucha de clases. Pero seguramente así como en Mazatlán tiene como ciertas singularidades, también en Oaxaca, tal. Y pues estaría padre a lo mejor pues sí irnos centrando alguna vez, pero son demasiados temas, demasiados lugares, demasiadas aristas. Pero gracias también pues por comentar. Sí, claro. Y di uno último de mi parte. Diego Huerta Pérez. ¿Cómo podemos encontrar la historia de nuestro barrio?
justo que es el ejercicio que recomendamos que hicieran, ¿no? Sí. Bueno, en primera, pues preguntarle a sus familias, si es que sus familias han habitado desde hace varias generaciones ese barrio donde habitan. En segundo lugar, pues a los vecinos, tanto de su edificio, de su inmediatos a su casa, vecindad, unidad habitacional, donde sea que quiera que vivan, ¿no? Si viven en un contexto, por ejemplo, no urbano, rural, exactamente lo mismo. Claro. O sea, la historia está ahí en cuanto a memoria, en cuanto a crónica. Y si ya lo quieren hacer un poco más, digamos, más agudo, más especializado, pues pueden ir a archivo. Los archivos son de acceso público, solo se tiene que hacer una solicitud y pueden acceder sin ningún problema en su alcaldía, municipio. Vaya, es un universo de posibilidades. Claro. Síganos dejando sus comentarios y siguen haciendo la tarea. Vamos a seguir leyendo porque nos dejan también de otros programas anteriores. Entonces aquí no se termina esta conversación sobre la gentrificación y seguramente lo pues hablaremos también en otros programas. Oigan, ya por último, quiero leer este que nos mandaron al correo del Chamuco. Ok. A ver, yo no lo he leído, así que lo vamos a leer juntos. Aquí dice: buenas tardes, les envío un saludo y les escribo porque Retrovisor ha sido un gran descubrimiento para mí y mi familia. Los encontramos en el episodio Islamofobia, ¿por qué los gringos construyen enemigos? Y por mi parte me regresé hasta el primero de la serie para conocer mejor no solo los temas, sino el abordaje de cada uno. Es una de las mejores decisiones en términos de aprendizaje vía un canal digital en este año. Les agradezco enormemente la seriedad y el conocimiento que ponen a disposición de todo su auditorio en cada entrega. Luego del episodio 10, pensé en pedirles recomendaciones bibliográficas de documentales o películas para tener mejores referencias, pero esa sugerencia ya fue hecha y lo celebro. Por este medio haré una propuesta de tema: la enfermedad como medio de control de los pueblos, pensando en la epidemia de obesidad provocada por el neoliberalismo en México y que nos dejó a merced del COVID en 2020. Gracias de antemano por su atención y larga vida Retrovisor. Un abrazo, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Por tomarte el tiempo y... Sí. No, la recomendación también es muy buena. Sí, súper buena. O sea, la enfermedad, no solamente, o sea, las enfermedades, digamos, tradicionales, ¿no? Sino también, por ejemplo, en cuanto a lo psíquico, también es muy interesante. O sea, la locura también en México, ¿no? Sí. No sé si han visto no sé si las has visto las fotos de la Castañeda. Sí. Es una cosa terrorífica. Sí, buenos temas, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, darían... son muy buenos temas. Sí. Y a ver, hoy los iba a traer, pero por las lluvias no me fue posible traerlos, pero está pendiente lo de por cada episodio que hemos tenido, un libro yo voy a recomendar un libro. Va. Entonces, sin más, hablemos de sin más, compete. Vamos a lo que nos compete. A ver, Cristian, maestro Cristian. Dígame. Es que si te ponen entonces el maestro, pues eres maestro, ¿no? Sí. Bueno, igual no del rango de edad de la gente que ve este programa, pero sí soy maestro. Bueno, maestro, el maestro Cristian. Cristian, a ver. Dígame. Hoy vamos a hablar sobre la propiedad privada, las expropiaciones. Que se va concatenando con los temas que hemos visto últimamente. Ajá. Entonces, para ir paso a pasito, poco a poquito, entender todas y todos, primero, ¿qué es la propiedad privada? ¿Cómo surge? ¿Cómo se decide que las cosas son de alguien? Pues inmerso en la lucha de clases también, ¿no? A ver, la propiedad, muchos dirán, es que la propiedad, y más que nada en la mentalidad protestante supremacista y eurocéntrica, burguesa también, se asume que la propiedad privada siempre ha existido y que es un derecho casi natural. Esto no es así, la propiedad privada nunca ha existido. O sea, de apropiarse de cosas u objetos, o incluso personas hasta cierto punto, ¿no? Esto no es así. De hecho, si retrocedemos, no iba a decir, unos 10,000 años, tal vez menos, en ese momento no hay propiedad privada. Todo es propiedad colectiva, comunitaria. Porque en ese momento no existe, por ejemplo, un Estado organizado, centralizado para que administre esa propiedad privada. Ahorita voy a explicar por qué. Pero lo que hay en un principio es la comunidad se hace cargo de todo. ¿Qué es todo? También hay que entender que conforme van pasando el tiempo van surgiendo nuevas cosas que tener. Así tal cual, se oye muy igual vago o superfluo, pero cosas tal cual, ¿ok? En un primer momento lo que se requiere es la supervivencia de la especie y la supervivencia de la comunidad. Entonces no hay como tal, son sociedades jerarquizadas hasta cierto punto,
pero esta jerarquía no implica que tenga un privilegio, por ejemplo, una cadena de mando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a situarnos en el caso más cultura pop, está la cueva, y está el jefe de la cueva, por decirlo, ¿no? El jefe de la comunidad, o el que se hace cargo de la casa, el que se hace cargo de la recolección, que no necesariamente tampoco tienen que ser mujeres u hombres, no hay una separación. Y por supuesto, el concepto también de familia cambia, de lo cual hablaremos algún día próximamente. Es toda una sociedad que también es un reflejo de las otras sociedades que van pululando en determinados contextos. Estamos en el tránsito del Paleolítico al Neolítico. Y las sociedades simplemente se desarrollan para la supervivencia de las sociedades. Acumulación, por ejemplo, de los frutos recolectados, un grupo se dedica a cazar, otros se dedican a fabricar la vestimenta, otros ya cuando salen, por ejemplo, de la cueva o a crear la vivienda, a mantener esa vivienda, impermeabilizar la vivienda, a la pesca, luego se desarrolla la agricultura y ahí empiezan a cambiar las cosas. Uh-huh. Porque conforme esa producción se vuelve haciendo cada vez más como fina, ya no va a ser una agricultura marginal. En primer lugar va a ser el primer mecanismo de subsistencia junto con la domesticación. Y cuando ya se tenga una pericia y una técnica en la agricultura, que es el gran descubrimiento del ser, porque siempre te pregunto, ¿cuál es el gran descubrimiento del ser humano? Los aviones, los celulares. No, el gran descubrimiento de toda la historia es la agricultura, no hay mayor descubrimiento. Porque gracias a la agricultura, la especie pudo sobrevivir, pero también pudo generar un excedente en esa producción de la cosecha. ¿Por qué? Pues porque se va haciendo cada vez más especializada, se conocen mejores técnicas de irrigación, etcétera. Entonces, cuando se genera una plusvalía, y empieza a haber acumulación, por ejemplo, de grano, de trigo en el contexto afroeurasiático, o el arroz en el contexto también asiático, o de maíz en el caso mesoamericano o andinoamericano, ¿no? Y en ese momento, los sectores que administran, digo sectores, no clases todavía, digamos, sectores o clases que administran ese excedente, empiezan justamente a monopolizar esa producción. Y se empiezan a crear pues una variación en los estamentos sociales. O sea, ya va a haber clases dominantes, una por encima de otra. La que está encima de la otra tiene el control de los medios de producción, que en este caso serían, por ejemplo, los campos de cultivo. Y empiezan a surgir una jerarquización social ya muy evidente. Quién tiene y quién no tiene. Quién produce y quién controla la producción, que no necesariamente está vinculado a esa producción. Casi como un elemento parasitario también. Entonces van a surgir las primeras sociedades ya en torno a clases sociales, a contradicciones de clase. Por ejemplo, no sé, en el contexto mesopotámico, que siempre es lo que más me llega a la cabeza, ¿no? O en Egipto, hay una cúpula que es el poder político, el poder religioso, que el poder religioso también es poder político, simplemente digo religioso para diferenciarlo, ¿no? Está el Estado, que no es un Estado nacional a la usanza moderna, es un orden imperante donde están las autoridades religiosas y las autoridades políticas o la milicia también, ¿no? Y al mismo tiempo estas clases que están surgiendo paulatinamente son ilustradas también, porque para mantener un subordinado a gran parte de la población tienes que tener una narrativa que sea la apología de por qué están subordinados. Uh-huh. Y muchos discursos religiosos se empiezan a elaborar en torno a eso. En primer lugar, tratar de legitimar la opresión que sufren otras clases. Entonces, casi a veces esta jerarquización terrenal es un reflejo de una jerarquización religiosa. Y de hecho esto va a perdurar hasta los albores de la modernidad, del derecho divino, ¿no? De un monarca, por ejemplo. Entonces, eso en primer lugar. Tiene que haber hay contradicciones de clase y hay clases dominantes que se van a apropiar no solamente de, ¿cómo llamarlo? De las cosechas, por ejemplo, ¿no? De lo que se produce, de la mayor cantidad de cabezas de ganado también, etcétera. Sino también de donde, por ejemplo, los espacios donde se cultiva esa comida, también se lo tienen que apropiar, porque tienen que controlar la producción, que a fin de cuentas así subordinas a todo, ¿no? Y en torno a eso crean una milicia para que defienda esa propiedad que ha sido privatizada
o que pertenece a una clase concreta, ¿no? Al clero, por ejemplo, en el caso mesopotámico, las primeras grandes ciudades mesopotámicas, Ur, Laga, Ashuruk, toda la producción de granos, todo eso pertenece o al monarca o a los clero, al clero, los sacerdocios de los distintos dioses, ¿no? Y a la milicia, por supuesto. Si tú tienes satisfecho al ejército y al clero y al poder político, pues nada te va a desafiar. Las únicas amenazas son justamente procedentes de otros contextos, porque también está la rapiña, ¿no? Uh-huh. Y el tesoro real que a veces puede perder por otro enemigo externo. Y ahí empiezan a surgir este concepto de propiedad privada. La propiedad privada, que es interesante, pero no es lo mismo propiedad privada que propiedad personal. Son dos cosas distintas. Ahorita lo vamos a explicar. Pero esa propiedad privada se acaba paulatinamente conforme cambian los medios de producción, que en ese momento, por ejemplo, en el contexto mesopotámico o egipcio, Marx le llamaba el modo de producción asiático, que no es necesariamente así, porque había muchos distintos modelos de producción. Algunos, por ejemplo, ya tenían esclavos, en otros no. El esclavismo no fue una norma en la antigüedad, de hecho. El esclavismo es posterior. La sociedad mesopotámica o la sociedad egipcia no eran sociedades esclavistas. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX muchos pensaban que sí, pero no es así. Las sociedades esclavistas fundamentales más famosas son los griegos y romanos. Eran profundamente esclavistas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya hay propiedad privada, pero justamente en manos de varios sectores específicos, ¿no? Dentro de las clases dominantes, la milicia, el clero, el gobernante, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí comienza una serie de procesos dentro de modos de producción distintos. En ese momento, por ejemplo, del paso de los modos de producción antiguos, se va a pasar al modo de producción esclavista, ¿no? Que de hecho ahí ya los seres humanos son propiedad privada de alguien. O sea, no son seres libres como tal. Ni de sus cuerpos, ni de su fuerza de trabajo, que es lo más importante. Porque más allá de apropiarse de un ser humano y pues incluso de su subjetividad, bueno, no necesariamente, porque la subjetividad no se puede apropiar de ella, pero intentan hacerlo también, haciendo como la esclavitud como algo natural. Uh-huh. Se apropian de su fuerza de trabajo, y así lo veíamos en Roma o en Grecia, donde pues, prácticamente más de la mitad de la población estaban esclavizados, ¿no? Y posteriormente llegamos al feudalismo. El feudalismo, por ejemplo, los siervos, que no necesariamente el feudalismo existía en todo el mundo, no es así. Por ejemplo, en Mesoamérica pues no existía feudalismo. En Asia, en el contexto islámico, incluso no como tal no era feudalismo. Sí en Europa, pero debido al eurocentrismo siempre se utiliza como referente, ¿no? Existía en Europa y creo que también en Japón por algunos momentos, durante los shogunatos y todo eso. En el feudalismo, los siervos podían tener ciertas propiedades. Pero hay de hecho, esto sirve para explicar lo que es la propiedad privada y otra cosa que es la propiedad personal. Uh-huh. La propiedad personal generalmente son bienes de consumo. La propiedad privada, o sea, lo personal, digamos, por decir, esta taza es un medio de consumo, tal cual. Uh-huh. Los siervos tienen acceso a esto, o tienen acceso a un cuaderno, aunque bueno, la mayoría de la población no sabe escribir, pero tienen un cuaderno. Estoy citando un ejemplo, ¿no? Pueden adquirir sus cigarros si quieren, ¿no? Lo que no pueden hacer es tener bienes inmuebles. Eso ya pasamos a la propiedad privada. Okay. Uh-huh. O sea, la propiedad privada se refiere a bienes inmuebles, campos de cultivo, fábricas, minas, playas, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, como comúnmente se conocería ya en el capitalismo, los medios de producción. O sea, no cualquier persona puede tener una fábrica, pero sí puedes tener un celular que se produce en una fábrica. Eso es un bien de consumo y es la propiedad personal como tal. Todo lo que son bienes muebles, ¿ok? ¿Me explico? Uh-huh. O sea, todo lo móvil, por decirlo de alguna manera, es propiedad personal. Y luego está la propiedad privada, que es justamente una casa, una fábrica, un latifundio, una hacienda, un rancho, un país entero, como Congo, fue de Leopoldo II de Bélgica, donde además tenía esa propiedad, pero ahí seguía existiendo el esclavismo. Entonces es la gran diferencia. Por un lado está la propiedad personal, que son bienes de consumo, que de hecho tiene mucho que ver con la aspiración del burgués. Yo soy muy rico porque tengo 1000 tazas. Sí, pero no tienes lo que fabrica las tazas. Eso te está diferenciando de la pequeña burguesía de la gran burguesía, que surge
toma el control más bien a finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII el antiguo régimen, o sea, la monarquía, la nobleza en Europa, en muchos contextos europeos, no en todos, va a ser aplastada por una creciente clase social. Esa clase social es la burguesía, que vinculada a la milicia va a desplazar al viejo régimen, con la Revolución Francesa, por ejemplo, y va a ser la nueva clase dominante. Pero ya no a través, por ejemplo, del feudalismo, sino a través de un nuevo modo de producción que es el capitalismo. La acumulación de capital. La acumulación de capital y el control del trabajador ya no a través de la servidumbre del feudal, sino a través de del salario como tal, de la población asalariada. Y vinculado a esto a la revolución industrial, donde están los medios de producción que ahora son una fábrica, ellos tienen que vender su fuerza de trabajo. Y si no venden su fuerza de trabajo, hay pocas opciones de supervivencia. Porque el campo también vive un reflejo de lo que está ocurriendo en las ciudades. El campo se empieza paulatinamente a industrializar, la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, como el campesino o el obrero en la ciudad no tienen recursos, capital, no pueden acceder a la propiedad privada. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que venderse como fuerza de trabajo para poder acceder, no como tal a tener una propiedad, una vivienda, cuando mucho poder rentarla, o cuando mucho dormir en callejones, porque no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, la propiedad privada no siempre ha existido. La propiedad privada se va desarrollando conforme se van haciendo más sofisticados, en primer lugar, los mecanismos para subordinar y explotar. Y llegamos justamente al momento contemporáneo, ¿no? A la coyuntura actual, donde hay un discurso y una narrativa para considerar a la propiedad privada como algo natural, pero no es natural, es meramente algo cultural. Uh-huh. Es producto de las sociedades y la transformación de las sociedades. Y también mencionar que además de la propiedad personal y privada, también está la propiedad pública, que no necesariamente quiere decir que se usa para todos, pero está la propiedad pública. ¿Qué quiere decir entonces si no es para todos? Propiedad pública se refiere cuando el Estado nacional es dueño de algo, del Estado. Público porque es para todo público, para todos, teóricamente, pero no necesariamente. Porque también ¿quién administra el Estado? Pues las clases dominantes. En este momento, ¿quiénes dominan los estados? Las burguesías nacionales, ¿no? Entonces, por un ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los hospitales son hospitales públicos, porque toda la gente, sin importar su clase social, puede acceder teóricamente a ellos. Uh-huh. Sin embargo, para eso también existen la clínica privada o el hospital privado, que teóricamente no deberían de existir porque la salud es un derecho humano para todos, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, generalmente es así, aunque no necesariamente en México. En esa clínica privada se ofrecen cosas que no puede tener la clínica pública, ¿no? Por ejemplo, atención personalizada, individualizada, porque, por ejemplo, también eso es interesante. La propiedad privada se privilegia al individuo siempre, no al colectivo. Pero también hay propiedad colectiva, que no necesariamente, puede ser, es pública, pero no necesariamente estatal. La propiedad colectiva existe en México, por ejemplo, en México antes de que existiera México, en Mesoamérica, por ejemplo, generalmente las comunidades eran dueñas de todo, de la milpa donde se cosechaba. Y esta visión es totalmente antagónica a la propiedad privada, porque ¿cómo puede ser de todos algo? No puede, eso es terrible. Y tiene mucho que ver con en primer lugar, el surgimiento de la burguesía y el modelo que se impone a ambos lados del Atlántico en los epicentros del capitalismo, ya sea en Europa Occidental y en Estados Unidos. En la América Latina es muy distinto. En México, por ejemplo, tenemos la propiedad ejidal, ¿no? Eso no existía antes. Entonces, es eso. Creo que es la premisa fundamental. La propiedad privada no es algo natural. Es una imposición también. Y llevándolo precisamente a nuestro país, ¿cuál es, digamos, como lo que norma toda esta parte de la propiedad privada? O sea, para determinar qué es de la nación uh-huh. y qué es para los privados. No, pues, a ver, en primer lugar hay que entender que antes del siglo X, antes de 1821, antes de que existiera México como Estado independiente, en el orden colonial no burgués, por cierto, o novohispano, en ese momento hay por ejemplo, a partir del siglo XVI, a partir de 1521, cuando cae México Tenochtitlán y paulatinamente con la destrucción de todas las identidades mesoamericanas o sistemas de orden social mesoamericanos,
en ese momento se empieza a imponer esta idea, en primer lugar, que la sociedad está jerarquizada. Aquí las clases, podríamos decir, además de clases, está el concepto de casta, porque la sociedad está dividida en color de piel o vínculos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? En la cúpula, por supuesto, están los criollos y peninsulares, que son la casta dominante, aunque no necesariamente la clase dominante. ¿Me explico? Porque en primer lugar, del 16 al 18 estamos en el tránsito de dos modelos distintos. Se está pasando del feudalismo al capitalismo. Vaya, con una fase intermedia que es el mercantilismo, donde se privilegia la mercancía, más que nada en el modelo anglosajón. Entonces, ¿qué ocurre en México? En México, cuando triunfan los españoles, saben que es incontenible, que tarde o temprano van a ocurrir revueltas, que ocurrieron cientos además, ¿no? Entre los pueblos mesoamericanos, pero también entre mestizos, también incluso entre afrodescendientes, incluso entre criollos que querían independencia previa a la de 1821. Entonces tienen que favorecer de alguna u otra manera a los grupos sociales que han sido, digamos, desplazados de la cúpula de dominio. Principalmente, por ejemplo, a las clases dominantes mesoamericanas prehispánicas. Entonces, por eso se crean cosas que son la República de Indios como tal. La República de Indios era lo más cercano podría decirse que era mediante usos y costumbres. Que siguieran existiendo dinámicas que existían previa a la llegada de los españoles, pero que de alguna u otra manera, a pesar de que se ve, no son autónomas. ¿Por qué? Porque hay un jefe o un señor o un cacique, cualquier nombre que quieran aplicar, que de alguna u otra manera están vinculados a los españoles. Los españoles siempre tienen que tener un ojo aquí viendo su sistema de dominio dentro de las ciudades, pero otro puesto en las repúblicas de indios, que no va a ocurrir un levantamiento, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el contexto yucateco, pues prácticamente desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que culmina con las guerras de castas, ¿no? Porque a pesar de que existían sistemas de organización social independientes o autónomos, siempre los españoles están metiendo la mano. ¿Qué ocurre? Los españoles se quedan, por ejemplo, con las tierras más fértiles. Se les da tierras a las comunidades originarias, pero no, las que estaban más alejadas, las que se podían inundar, las que estaban en medio de la montaña. O sea, los españoles siempre tienen la mayor cantidad de recursos. Y dicen, no, esto no ocurrió, era una sociedad libre, todos tenían el mismo derecho a desarrollarse. Esto no es así, obviamente. No es así, porque no hubieran estado gobernando los españoles si hubiera existido oportunidades para todos, ¿no? Entonces, en México, cuando triunfa el proceso independentista, sí, se acabó con el colonialismo ultramarino. Ya no somos gobernados desde las Cortes en Madrid, ahora somos gobernados por una cúpula que se va a enquistar en la Ciudad de México. Y esta cúpula además la iglesia sigue existiendo, los grandes latifundios de la iglesia siguen siendo de esa clase, se está creando una pequeña burguesía todavía paupérrima. Antes era a comienzos del siglo XIX, pues lo podemos ver, ¿no? Cuando surge México como Estado Nacional, no es una república, es un imperio, con Agustín I, con Agustín de Iturbide. Todavía no se da ese cambio entre la aristocracia a la burguesía. La burguesía se va a construir en el siglo XIX, y más que nada conforme se vayan insertando más principios liberales. Uno de ellos, el liberalismo, la independencia, es un postulado del liberalismo económico, ¿no? Y nacional, pero faltan otros. Y uno de ellos es el desarrollo de una sociedad, de una burguesía. Pero ¿qué pasa? El gran problema del Estado Nacional novedoso que es México es que no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer? Pues porque gran parte de las tierras las tiene la iglesia o las tienen privados. O sea, personas que incluso tenían título nobiliario, que renunciaron a ellos, ahora son ciudadanos mexicanos, pero tienen grandes extensiones de tierra, y por eso las guerras de reforma. Las guerras de reforma lo que buscan es que un Estado se empodere de alguna otra manera porque no tiene recursos. Y más cuando vemos enfrentamientos entre federalistas y centralistas. Luego una intervención francesa, intervención gringa, que nos quitan la mitad del territorio. Luego otra intervención francesa, que es consecuencia de las guerras de reforma. Con el triunfo de la República, con Juárez y luego con Lerdo, ahora viene el contraataque liberal en contra de los conservadores. Pero esto es interesante porque ambos grupos, tanto liberales como conservadores, son conservadores en lo económico. O sea, de acuerdo a nuestra visión actual, los liberales cercanos a Juárez pues era una pequeña burguesía que va creciendo paulatinamente en poder, mientras que los conservadores eran los representantes del antiguo régimen.
Por eso las monarquías, ¿no? Crean un segundo imperio que traen a Maximiliano para acá. Y mientras tanto, no, la visión de los liberales es más republicana, más a la usanza francesa o a la usanza del ejemplo más cercano que tenemos en las fronteras norteñas inmediatas como Estados Unidos. De hecho, como es interesante porque cuando viene la invasión la segunda invasión francesa, los gringos no intervienen, directamente no intervienen. O sea, ahí se ve que su doctrina Monroe pues, es una falacia, realmente solamente para ejercer el control. Cuando tienes a la segunda potencia militar del mundo ocupando México como Francia, porque la primera eran los británicos, los gringos ahí no se metieron. Solamente apoyaban solidariamente a Juárez en el exilio y luego también creo que dieron dinero para armas, pero más allá de esto no hacía nada, ¿no? ¿Qué ocurre con Lerdo? Viene la ley la de desamortización de bienes eclesiásticos. Todas estas tierras, que no nada más eran tierras, también estaban incluso monasterios, conventos y demás, todos pasan a manos del Estado. Uh-huh. Pero atentos, no es que el Estado, ahora vamos a convertir, a transformar el ex convento, de Culhuacán, en una utopía, o en un faro, o en no sé qué otra, a los pilares, vamos a hacer unos pilares, no. Gran parte de lo que el Estado expropia, o nacionaliza más bien, todo pasa a la nueva burguesía que se está generando como clase dominante. Lo compra esa burguesía y ahora ya no está en manos de la iglesia, está en manos de la familia Romero de Terreros, o de la familia Escandón, o de la familia Mier y Pesado, etcétera, etcétera. Ellos ahora van a controlar todas las tierras, las grandes propiedades privadas, donde hay sembradíos, pero también hay fábricas, porque es una burguesía que se está apropiando de la agricultura, pero también de la industria en las ciudades. Y se van a crear las grandes industrias nacionales. Por ejemplo, las textileras en Veracruz, Río Blanco. Uno de los grandes levantamientos prerevolucionarios ocurrió en Río Blanco. Pero también están las minas. Ahora las minas ya no son de un español que jamás ha pisado suelo no hispano. Ahora están en manos de grandes burguesías, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el papá de Ricardo Salinas Pliego. Ahorita iremos a eso. Ajá. Oye, pero antes de pasarnos, porque si no se me va a ir, ajá, ¿nos puedes explicar la diferencia entre expropiación y nacionalización? En esencia es casi lo mismo, uh-huh, pero en la expropiación hay, ¿cómo se llama este proceso? Cuando indemnizas a quien le estás expropiando los bienes. Okay. En la expropiación hay indemnización, como ocurre en la expropiación petrolera del 38 en México. Cuando viene Lázaro Cárdenas, ya viene el proceso, pero al mismo tiempo se le da a las empresas, a las multinacionales, que eran dos realmente, eran la Royal Dutch Shell y estaba la Standard Oil, que aquí en México se llamaba Huasteca Petroleum Company, si no me equivoco. Esas son las dos más grandes, hay unas más pequeñas, uh-huh, se les pagó cientos de millones de pesos, o sea que hoy se traduciría como en miles de millones de dólares. Por eso es importante que la gente vea, lo pueden encontrar en YouTube, la película esta de La Rosa Blanca, uh-huh, que es justamente el proceso, cómo se expropia, y al final meten incluso fragmentos de cómo está Lázaro Cárdenas anunciando en la Plaza de la Constitución el proceso de expropiación, y la gente para pagarle a las empresas y que se largaran los gringos, en cuanto a hidrocarburos, llevan gallinas, llevan sus joyas y las dejan ahí en tesorería y todo eso. Es muy buena porque es muy ilustrativo. Ahí hay un proceso de pago, porque también metieron, por ejemplo, presupuesto de infraestructura y demás, y esa infraestructura se le está quedando el Estado mexicano. Entonces se les paga eso, se les indemniza. En la nacionalización, no. Nacionalización es inmediato. O sea, todo eso lo robaste, vente para acá, no te voy a dar ni un peso, porque eso le corresponde al Estado Nacional Mexicano y teóricamente al pueblo mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las diferencias. Expropiación, hay indemnización. En la nacionalización no la hay. En el caso, por ejemplo, del litio, lo que se busca es la nacionalización. Exacto. ¿No? De hecho, porque todavía no se ha explotado. Uh-huh. Que sepamos. Bueno, creo que lo notaríamos, ¿no? Por más que nada, porque el litio es extremadamente difícil de producir, porque tienes que limpiarlo, porque también provocas ecocidios. O sea, vean el caso boliviano, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser extremadamente fino en el Salar de Uyuni y todos estos salares, donde está el triángulo de litio. Argentina, Bolivia y Chile. Más que nada en Bolivia. O sea, es un proceso, no es sencillo. Es una industria gigantesca, la usanza de los hidrocarburos. Uh-huh. Entonces, lo que se busca en México es esto, justamente nacionalizar el litio para que no tenga que haber, en lugar de un proceso de nacionalización, de expropiación. Uh-huh. Entonces, sí, esa es la gran diferencia. Okay. Oye, antes de irnos a un corte, uh-huh, ¿nos puedes explicar, en la Revolución Mexicana, uh-huh,
¿Qué es lo que ocurre con, o sea, si hubo como un cambio de perspectiva precisamente en esta cuestión de la propiedad y el trabajo de la tierra, ¿no? Esto de la tierra es de quien la trabaja, este cambio de perspectiva, pues. A ver, teóricamente eso se buscaba y se buscaban muchas más cosas, pero en la primera fase de la revolución hay una traición a los principios de la lucha campesina en la revolución, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque quien llega al poder en un primer momento desplazando a Porfirio Díaz, pues no es ni Zapata, o no es ni Pancho Villa, o no sé, un líder revolucionario, no son los Magón. Quien llega al poder es Francisco Madero, y Francisco Madero es un burgués también, un junior acomodado del norte de México. Él, la visión de favorecer los intereses de las clases populares, no, él quiere crear una república burguesa moderna. Y de hecho, se lo advierten paulatinamente, ¿no? O sea, tú llegaste aquí, o sea, no porque haya sido más popular que Porfirio Díaz, ¿no? Llegaste aquí porque te arroparon pues, los bandos revolucionarios, los que realmente quienes están matando en el campo. Y este hombre pues, siguió en su locura de invocar espíritus, porque eso hacía, invocaba espíritus en Palacio Nacional. Y por eso pues, Zapata se siente traicionado, y Pancho Villa también. Digo, Pancho Villa luego llora la muerte de Madero, pero pues, Madero traicionó esa lucha. Vienen las otras fases de la revolución, y cuando viene ya el proceso contrarrevolucionario con Álvaro Obregón, con Carranza, Álvaro Obregón y finalmente Plutarco Elías Calles, algunas se dan aspirinas, te dan migajas. Por ejemplo, el ejido, hay un reparto ejidal y demás, pero realmente, o sea, lo que se buscaba, la profundidad de la revolución, que era transformar por completo lo que había ocurrido en México durante 400 años hasta ese momento, no ocurre. O sea, no ocurre. Por eso hay que entenderlo. Sí, hay una revolución, pero hay un proceso post-contrarrevolucionario, que es lo que se intenta hacer con el PRI. O sea, el PRI lo que hace es domesticar a todos los sectores de la revolución, aglomerarlos en torno a un partido único, nacional. Tienes la central obrera, tienes la central campesina, tienes la central, bueno, hasta artistas había metidos ahí, ¿no? Entonces, es lo que siempre advierten, que no se vaya a convertir eso Morena, ¿no? O sea, que más allá de involucrar a múltiples sectores, lo que se intenta es generar cambios constantes, no perpetuar un solo partido único en el poder. Entonces, eso es lo que pasa en México, es que ahí se oficializa cuando ya yo creo que realmente ese es el momento, porque con Lerdo, con Juárez, ya se puede ver que hay una burguesía nacional, pero es con la post-contrarrevolución mexicana cuando esa burguesía nacional ya toma el poder, que se puede ver muy claramente con Miguel Alemán, por ejemplo. Miguel Alemán, o sea, ahí comienza el periodo que se le llama los cachorros de la revolución. Porque, no, a ver, ¿qué pasa? Esta sociedad porfirista desplazada, que también hay juaristas y demás ahí, pues ha perdido privilegios. ¿Cómo se pueden perpetuar, enquistar en el poder? Pues vamos a vincularnos a los nuevos señores de la guerra que tomaron el control. Entonces todos los revolucionarios, a partir de Plutarco Elías Calles, se juntan los dos sectores, los que dominaron el 19 y los que van a dominar en el 20, y ahí crean el Estado Mexicano Nacional dominado por pues, clases dominantes específicas. Hay momentos excepcionales, ¿no? Que uno de ellos lo acabamos de mencionar, con Lázaro Cárdenas, pero posteriormente con Ávila Camacho en adelante, pues todo eso es servir es el Estado Nacional, que a fin de cuentas el Estado Nacional mexicano pues está controlado por la burguesía nacional, como los primeros estados nacionales en Europa fueron creados por las burguesías nacionales como poderes emergentes. Ok, bueno, pues vamos a un corte, si te parece. Vamos, me parece muy bien. Tomar más cafecito o té, ustedes también sírvanse algo y ya regresamos porque tenemos todavía más dudas. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso, síganos escribiendo qué es lo que piensan sobre estos temas, sus dudas, sus puntos de vista, y mientras vamos a seguir conversando. Cristian, a ver, nos quedamos en que entonces no es una cuestión natural esta de la propiedad privada, pero parece que muchos en principio piensan que sí. Y segundo, tienen un terror así muy, muy fuerte. Cuando ni siquiera son los dueños. Sí. Pero además lo tienen quienes no son dueños. Sí. Pues esto, ¿no? Y a veces los más explotados o desprotegidos. No siempre, ¿no? También hay clases dominantes que tienen como este terror. Hace mucho tiempo, en algún episodio de Retrovisor, vimos estos prejuicios que hay contra países como Venezuela. Y por lo general cuando escuchamos expropiación, lo primero que viene a la mente acá, en cierto sector también de la población en México, es decir, es que es la venezolanización. Eso. Entonces, sí, ¿a poco sí es tan así, tan funesto como hay algunas personas que lo ven? Para empezar, digo, tras este prejuicio. Sí. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo? Lo sacamos precisamente por ese prejuicio aquí a la mesa, en Venezuela sobre estas expropiaciones. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, pero volviendo a eso, recordemos que mucha gente confunde, por ejemplo, propiedad personal con propiedad privada. Y aquí aprendimos que son cosas distintas. Y incluso en propiedad privada, lo esencial como vivienda, ¿no? ¿Para qué querrías expropiar el gobierno tu departamento de 60 metros cuadrados de interés social, como el que yo habito? Pues no tiene sentido. A ver, ¿qué ocurrió en el caso venezolano? Que no es el primero. Hay muchos otros, por ejemplo, partiendo de todos los procesos revolucionarios del siglo XX. No, del siglo XIX, de hecho, que es cuando el pánico rojo comienza desde los 60 del siglo XIX. O sea, porque todavía no se materializa, digamos, toda la obra de Marx se hace pública, pero ya se empieza a conocer de que hay algo llamado socialismo y, por ejemplo, existieron experiencias como la Comuna de París, donde la clase trabajadora toma las calles de París, que de hecho es interesante porque si vemos cómo surge la burguesía como la clase dominante, lo ocurrido en la Revolución Francesa y en la inglesa hasta cierto punto, son procesos violentos, obviamente, porque para que una clase social se imponga sobre otra es violencia, ¿no? Es una lucha de clases y un proceso revolucionario. Cuando la burguesía toma el poder en Francia, pues es a través de la violencia, en contra del antiguo régimen, lo repito, en contra de la monarquía, la nobleza, y la burguesía se encumbra en Europa a través de las revoluciones. En Inglaterra no fue el parecido, pero él acabó distinto. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hay un pacto entre la monarquía, la nobleza, con la burguesía, que continúa hasta la fecha. Por eso ahora, el título de Sir, por ejemplo, que sería el caso novohispano hubiera sido Don, pues eso hasta a los Beatles les dieron un título de Sir, por ejemplo, los músicos, a la farándula. Porque justamente hay una... Iba a decir un término pero no creo que sea el correcto. Hay una cópula entre esa monarquía y nobleza con esa burguesía, cosa que no ocurrió en Francia. En Francia, de hecho, hay restauracionistas que quieren que regrese ese orden que se fue. Por eso luego surge Napoleón. Pero Napoleón es un producto de la Revolución Francesa, pero que como tal no podía nombrarse rey, porque la Revolución Francesa decapitó al último Borbón. Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces voy a ser emperador. Que me coloque el pueblo para el pueblo. Y luego viene Napoleón III, que ya pues realmente ya es una nueva monarquía. Pero, ¿qué ocurre en México? O en América Latina. En México, por ejemplo, el caso sudamericano, el caso de venezolano. Venezuela fue una sociedad muy tradicional hasta los años 30 del siglo XX. Un contexto donde, al igual que en muchos contextos sudamericanos y latinoamericanos, el liberalismo entró muy lentamente, no entró tan impactante como ocurrió, por ejemplo, un poco más al norte. ¿Por qué? Porque ahí lo que tenía Venezuela, o lo que tenía, por ejemplo, los países caribeños, eran una riqueza en agricultura, por ejemplo, ¿no? Los campos. Cuando surge el concepto de república bananera, los gringos lo originan, porque estaban la Standard Fruit Company y todas las compañías de fruta, que eran
multinacionales estadounidenses que tenían presencia en el Caribe, en Centroamérica y también en Sudamérica, principalmente en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de Venezuela? Pues sus campos de cultivo, caña de azúcar, café. En el caso mexicano, por ejemplo, no tanto era así. En el caso mexicano, por ejemplo, en Yucatán era el enequén. El enequén era importantísimo hasta el siglo XIX para los navíos y las industrias. O el hule, por ejemplo, ¿no? Cuando los neumáticos, Congo, también México. Pero todo cambia en Venezuela cuando se descubren hidrocarburos. En México, de hecho, hay un momento en que México tiene más producción de hidrocarburos que Venezuela. Y de pronto se descubren un yacimiento en el lago de Maracaibo, donde es una cosa, o sea, literal, la gente podía nadar en petróleo. Hay un estado, el Estado Nacional Venezolano se transforma por completo en torno a los hidrocarburos. Hay un personaje que es este presidente que llega al poder a través de un golpe de estado, que es Marcos Pérez Jiménez, que lo que va a intentar hacer es no un estado de bienestar, pero sí modernizar al estado y a la nación venezolana en torno a los hidrocarburos. Para que la gente no lo sepa, el país con mayores reservas de hidrocarburos del mundo es Venezuela. O sea, en Venezuela hay más hidrocarburos que incluso en Arabia Saudí o en Irán. O sea, la cantidad de petróleo que hay en Venezuela es inimaginable. No nada más porque está el gran yacimiento de Maracaibo, sino también porque se descubrió, entre comillas, recientemente otro, que es el del Orinoco, que es, además, es una cantidad inverosímil, ¿no? Entonces, lo que hace Pérez Jiménez es empezar, muy parecido a lo que ocurre en México. Pero en México, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, hubo un proceso, aunque fue contrarrevolución después, un proceso revolucionario. Entonces, por ejemplo, Pemex lo que se utiliza pues, es para modernizar también México, ¿no? Construir carreteras, ferrocarriles, vaya, todo lo que un Estado moderno nacional necesite y una burguesía nacional necesite. Lo mismo ocurre en Venezuela. Se intenta crear un estado de bienestar, pero realmente lo que se crea también es una petroburguesía en Venezuela. Muy a la usanza de lo que ocurre en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, antes la riqueza en Arabia Saudí era el tráfico de mercancías, pagar cuota, cobrar a los peregrinos que van desde un extremo a otro a la Meca, el impuesto, y ya, era lo único. Y de pronto en Arabia Saudí, los estadounidenses, de hecho, una empresa que se llama Socal, Standard Oil de California, que surge después de que hacen que Rockefeller... hay una ley en Estados Unidos que es la ley antitrust. La ley antitrust le dice a Rockefeller, a John Davis Rockefeller, no puedes tener esta cosa que se llama Standard Oil porque es más poderosa que todos los estados europeos juntos. Tienes que partirla. Entonces lo que hace Rockefeller es partir la Standard Oil como en 20 empresas distintas. Y una de ellas era la Socal, que manda una misión a Arabia Saudí para buscar petróleo, y tal cual lo encuentran en el Oriente. Pero ahí, en lugar de que se cree una petroburguesía, se crea una petromonarquía, que son los Saud. De hecho, Arabia Saudí es un país advenedizo, es reciente. Entonces, de hecho, en América Latina le dicen el desarrollismo, porque va a fomentar el mismo petróleo, el desarrollo. Algo parecido que en Chile, por ejemplo. En Chile no tienen hidrocarburos, pero tienen cobre, muchísimo cobre. Surge una empresa nacional que se llama Codelco. Y Codelco hasta la fecha, teóricamente, serviría con la riqueza que genera Codelco, pues el pueblo chileno podría vivir con todo lo necesario. Todos tendrían trabajo, todos tendrían vivienda, salud, educación. Y es raro, ¿no? Porque Chile son los medios países donde la educación se privatiza, donde casi ya no hay educación pública. ¿Por qué? Si tienen esta riqueza en el subsuelo. Lo mismo que en Venezuela. Este proyecto desarrollista no es que haya favorecido al pueblo. Obviamente no. Se crea una burguesía nacional en torno al petróleo y tener contento a los gringos. O sea, los gringos ahí, petróleo barato que fluya constantemente. Comienzan los años, finales de los 80s, comienzos de los 90s, la gente está harta porque, si hay petróleo y Venezuela es una fuente inagotable de petróleo, ¿por qué este petróleo no ha servido para favorecer a la gente? Porque hay una miseria terrible, porque hay persecución. Entonces viene algo que se llama el Caracazo. Lo que ocurre es que la gente sale a las calles a manifestarse y hay una represión brutal. De hecho, resultado del Caracazo, hay un intento de golpe cívico-militar, aunque principalmente militar, a través de Hugo Chávez Frías. No en el 99, antes. No lo logra, paga con cárcel,
a pesar de que la gente lo vitorea en las calles, él se va a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel empieza a desarrollar una nueva idea de pues llegar al poder mediante las mismas instituciones burguesas. Y dicho y hecho lo logra en el 99, cuando se le elige como presidente de la República. Ahí es República de Venezuela todavía, no es República Bolivariana de Venezuela. Y bien, ¿qué ocurre? Cuando llega Chávez al poder, de hecho, muy inteligentemente, pues no suelta toda la sopa, ¿no? Porque si no, pues los gringos le hacen el golpe a los 20 minutos, ¿no? Y dice, él se da cuenta, bueno, no se da cuenta, era evidente, pues de que en Venezuela todo está en manos de grupos de poder, dentro de la burguesía nacional. No nada más el petróleo, sino sectores claves. Por ejemplo, la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, es parte del Estado, pero se había creado una burguesía que controlaba todo dentro de la Petróleos de Venezuela. Lo mismo en otros sectores, en el hierro, en la explotación de los minerales, en todo. Y lo que viene a hacer Chávez es que realmente Petróleos de Venezuela sirva para el pueblo. O sea, que todos esos beneficios que recibe esta burguesía sean para todas las clases sociales. Y lo mismo en otros sectores que están secuestrados por públicos teóricamente, que están secuestrados por grupos de poder vinculados no nada más a la burguesía venezolana, sino también a Estados Unidos. Uh-huh. Y en torno a eso pues, le hacen el golpe en 2002, que luego viene el contragolpe. ¿Por qué? Pues porque la gente salió a las calles. O sea, lo que hace muy inteligentemente Hugo Chávez Frías, el comandante, es que intenta transformar al Estado Nacional venezolano, tratando de que esa riqueza que se genera a través del petróleo sea para todos, pero al mismo tiempo, algo que no se hizo en México, empoderando a la gente. ¿Cómo la empoderas? En primer lugar, en Venezuela hay 5 poderes, además de los 3 que tradicionales está el poder popular y está el poder electoral. A ese poder popular, que es el pueblo como tal, oficializar las comunas, por ejemplo, ¿no? O sea, que la última línea de defensa de la soberanía venezolana es el pueblo venezolano, la primera y última. Y dicho y hecho, cuando viene el golpe en contra de Chávez en 2002, que estoy seguro que vieron las imágenes, que el Palacio de Miraflores, hasta salió este sujeto, creo que se llama, ¿cómo se apellidaba? Carmona, si no me equivoco, que sale, no, ahora ya tenemos nuevo presidente, y de pronto hay una operación de militares de a Chávez, lo liberan y regresa a Caracas, y la gente, cientos de miles de personas en las calles, lo lleva a Miraflores otra vez, ¿no? Y ahí comienza una aceleración en el proceso de Venezuela, que es cuando comienza, expropiese. Ese video, si no me equivoco, creo que es en la Plaza Bolívar, muy cerca de la Plaza Bolívar en Venezuela, porque había edificios históricos que estaban en manos de privados, para joyerías y no me acuerdo qué otras cosas. Entonces, no es que fuera diario Chávez en las calles, expropiese todo, no. Simplemente es un momento clave porque en muchas de esas casas, por ejemplo, había vivido ahí Simón Bolívar, por ejemplo, entonces la están expropiando para que sea propiedad de la nación, un patrimonio histórico de la nación, ¿no? Uh-huh. Que es interesante porque se habla mucho de, pues sí, las aguas, los hidrocarburos, la electricidad específicamente, pero no de esos, por ejemplo, esos inmuebles que tienen un peso histórico importante, ¿no? Uh-huh. Que aquí en México, por ejemplo, ese palacio, ¿de quién es? De la Fundación Banamex. ¿Por qué Banamex tiene un palacio y una colección de arte novohispano brutal que tendría que ser del gobierno mexicano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, paulatinamente, lo que hace Hugo Chávez Frías, que enardece al imperio, es eso, que empieza a utilizar la riqueza de Venezuela en cuanto a hidrocarburos, pues para mejorar la vida de la gente, ¿no? O sea, se empiezan a crear proyectos. Ahí no se maneja como en la usanza soviética de planes quinquenales, que eran 5 años. Ahí se le llama misiones. Misión Vivienda, que es impresionante porque en menos de, ¿cuánto fue? Creo que 2 años creó 1 millón de viviendas para la gente. Y de pronto, si había un edificio gubernamental que era mal ocupado, llegaba Chávez y ahora sí, expropiese, y colectivizaban eso para la comuna, y ahí lo metían en medio centro de Caracas. Un edificio que antes era, no sé, un hotel de lujo, lo convertían en una vivienda para toda la población. Entonces es lo que aterroriza, entre muchas otras cosas, al gobierno estadounidense. Incluso que esa riqueza pública del Estado venezolano empieza a beneficiar no nada más a venezolanos, sino a otros. Se crea este programa llamado Petrocaribe, que Venezuela le vende prácticamente, bueno, le vende a precios, o sea, simbólicos, a Haití, por ejemplo, y otros países del Caribe, petróleo, gratis casi, ¿no? Uh-huh. Y que con ese petróleo incluso se empiezan a crear obras de infraestructura social en los países del Caribe.
Eso empieza a aterrar a Estados Unidos, porque que esto se empieza a extender a otros contextos, y más cuando el Bronx llegaba gas natural de Venezuela, o sea, llegaba y petróleo gratis para la población del Bronx en Estados Unidos. Entonces los gringos empiezan a alterar aún más, porque dice, y si de pronto muestra que ni siquiera es comunismo todavía. En Venezuela es un proceso distinto, se está construyendo el socialismo, pero en Venezuela sigue siendo todavía el capitalismo. Que para mí los grandes problemas son esos, ¿no? El bloqueo y la agresión estadounidense económica, el estrangulamiento económico, pero también los vicios que puede caer en eso si no se pasa a un Estado socialista, que se genere, por ejemplo, una nueva burguesía nacional en Venezuela, ¿no? Entonces la lucha constante, o sea, un proceso de transformación nacional que podría infectar, de acuerdo a lo gringo, a otros contextos, donde justamente la riqueza de una nación, en este caso los hidrocarburos, es para todos. No nada más los hidrocarburos, en Venezuela, por ejemplo, en el Esequibo, y en la zona muy cercana al Orinoco hay de las mayores reservas de oro del mundo. Hay tierras raras, hay agua en el Orinoco y todos los ríos de Venezuela al oriente. Entonces Venezuela es un país que lo tiene todo a la usanza de América Latina. México lo tiene absolutamente todo. Lo mismo Bolivia, lo mismo el Perú, lo mismo Ecuador, lo mismo Colombia. Que eso es lo que se ambiciona. Que eso sea para la gente, en primer lugar, y que eso pueda influenciar a otros países a realizar procesos de expropiación, nacionalización y colectivización, que no hemos hablado de eso, hacerlo colectivo. No nada más es necesario nacionalizar, también hay que colectivizar, que la gente, literalmente el pueblo sea directo administrador de esos bienes para su propio beneficio de la mayoría, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el proceso soviético. No nada más se nacionalizan las empresas, se colectivizan las empresas. O sea, los trabajadores de una fábrica son dueños de la fábrica. Y a fin de cuentas el Estado soviético era dueño de esa fábrica, que es lo que aterra en México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se logra esa colectivización? O sea, debe haber siempre un administrador, ¿no? En primer lugar, debe haber un proceso revolucionario armado, ¿no? La revolución bolchevique del 17, se llega al poder. Por ejemplo, es interesante porque en San Petersburgo había una academia que se llamaba la Academia Smolny, era de ballet. O sea, no cualquiera estudiaba ballet en San Petersburgo, ¿no? Entonces llegan, de pronto lo convierten en cuartel. Y eso se convierte a la postre en un centro cultural. En primer lugar, tomas el control, tomas los medios de producción, pero esos medios de producción, en lugar de que el Estado cree una administración de una burguesía nacional como en México, se colectiviza. ¿Cómo se colectiviza? Esta fábrica tiene 1000 dueños. Esos dueños son los trabajadores, pero esos trabajadores son pertenecientes a un Estado obrero campesino que era la Unión Soviética. Los soviets, pues prácticamente sectores, congresos obreros, tal cual, ¿no? Uh-huh. Es la gran diferencia, que hay nacionalización, hay expropiación, pero se da el siguiente paso, que es la colectivización de todo. O sea, todo, por eso es un Estado obrero, tal cual, la Unión Soviética. Oye, y entonces podemos entender que esta fobia ante la expropiación o la nacionalización obedece a estos intereses, o sea, que mediáticamente sea tan fuerte el llamar es que una nacionalización o una expropiación significa caos, uh-huh. Violencia igual y sí, como dices, uh-huh. ¿no? Pero que va en perjuicio de las personas, cuando uh-huh. en realidad, lo que podría haber de fondo es al contrario, ¿no? Como una sociedad más igualitaria. Lo que pasa es la violencia porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Claro, sí, no es la violencia de quienes... Cualquier Estado la tiene. Lo importante es quién compone a los distintos estados. El Estado gringo o los estados europeos son dominados por la burguesía. Uh-huh. La burguesía tiene el monopolio de la violencia. Cuando viene una revolución proletaria o campesina, esos campesinos o esos obreros van a tener el monopolio de la violencia. Pero dado que son la mayoría, es lo que los aterra. Que ese monopolio de la violencia lo tengan justamente las clases trabajadoras. Porque la burguesía sabe perfectamente que vive en una contradicción, porque ¿quién genera la riqueza? Te van a decir, como estos anuncios que hay en los parabuses, los empresarios generan los trabajos. No, los empresarios no generan absolutamente nada. Ellos, por los procesos históricos que han ocurrido, se apropian de la riqueza, de la propiedad privada, de los bienes de producción. Y los obreros son los que generan esa riqueza, claro. Pero no reciben nada. Uh-huh. Incluso el empresario se queda con la plusvalía, tal uh-huh. cual, ¿no? Entonces, que por eso siempre intentan descafeinar todas las luchas, para que el obrero no se dé cuenta de que ellos generan la riqueza y de que esa riqueza, ser parte de la nación, le corresponde al pueblo que habita ese Estado nacional, uh-huh. O sea, la clase trabajadora que es mayoritaria. Y eso incluye lo tangible, el oro, esto no es de oro,
los hidrocarburos, el litio, el agua. Aquí se llama. El agua, esto sí es agua. Esto sí es agua real, pero también lo intangible. Tú no puedes tocar lo radioeléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿No? Bueno, tal vez sí no lo puedes hagan, escucharlo, sí es tangible porque... Sí, lo puedes escuchar, es tangible, bueno, tus sentidos lo pueden percibir. Y en la infraestructura también la puedes tocar, ¿no? Pero es justo eso. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Las telecomunicaciones. ¿En manos de quién están? ¿Del Estado? Algunas. Tenemos el Canal 11, que bueno, lo que está ocurriendo en el Canal 11 en este momento, ¿no? Hay un proceso interesante porque a la gente no le gusta que se está transformando el Canal 11 o el Canal 22. Las radios, por ejemplo, ¿no? Las radios públicas, que también es interesante. El Canal 11 es un medio público del Instituto Politécnico Nacional. Pero no es de acceso público, eso sería más interesante también. Incluso en Estados Unidos sí hay acceso público, hay televisoras de acceso público, donde tú puedes llegar como ciudadano, presentas un proyecto, así está muy bien, y tú puedes empezar a transmitir a las 3 de la mañana en un espacio, ¿no? Los sábados a las 3 de la mañana vas a tener tu programa. Eso sería interesante que ocurra en México. No hay televisiones de acceso público. Existen radios comunitarias, que están olvidadas muchas de ellas, ¿no? O sea, no es que los nuevos medios y comunicadores independientes sea algo novedoso, no, siempre han existido. Pero el punto es que esto existe desde antes. La prensa libre, las redes comunitarias, redes universitarias, radios campesinas, o incluso ahora, a través de herramientas como un celular o el abaratamiento de la tecnología, pues la gente puede transmitir desde sus casas, pueden ser comunicadores, ¿no? Pero también mediante una plataforma siempre, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el gran problema, que la infraestructura... Generalmente en algunos países las tiene el Estado, pero en otros las tienen ¿quiénes? Privados, incluso privados multinacionales extranjeras en México, por ejemplo, ¿no? A ver, y hablando precisamente del espacio radioeléctrico, tenemos aquí un grave problema. No me digas. Sí, te lo prometo. Y se llama Ricardo Salinas Pliego. Oh, un tycoon de los medios. Y entonces, pues este señor, además de ser un deudor de impuestos, pues se ha dedicado, entre otras muchas cosas, ¿no? A emitir también mensajes llenos de misoginia, de machismo, de odio. En algún punto en su televisora, cuando fue lo de la pandemia, pues no él, sino pues los conductores de sus programas de televisión, bueno, de noticias, llamaron públicamente a desobedecer las indicaciones que daba el sector salud en de la pandemia, decir no salgan de sus casas. Y creo que decía una cosa así precisamente, como es que tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, caray. Sí. Pagando sus abonos en Electra. Pagando sus abonos, que ahí sí, ¿no? Pues si tú tienes una deuda en Electra o en estas tiendas, pues no le puedes hacer como él que dice, pues no voy a pagar, ¿no? Al contrario, uno, lo que nos han comentado aquí, pues sufre de gran acoso también cuando eso sucede. Bueno, el punto es que el señor tiene una concesión, ¿no? Y pues hace ratito estábamos platicando de cuál es la historia, porque él dice además que pues es porque él le ha echado muchas ganas. O sea, nosotros pues por tontos, porque no nos levantamos temprano, no le echamos ganas y somos unos resentidos, pero él pues es bien trabajador y entonces él pues eso, ¿no? Ha tenido como la fortuna, pero también por su trabajo y por su inteligencia, de tener una concesión. Además también está el darwinismo social, ¿no? O sea, sí. Y el racismo y el supremacismo. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿nos puedes refrescar un poquito la memoria sobre esta persona? Realmente sí, tiene esta concesión que tiene hoy y lo que puede presumir nada más porque le echó muchas ganas y se levantó a las 5 de la mañana. No, es un junior, si no me equivoco, bueno, no sé cuántas generaciones, de hecho, un junior de una estirpe estadounidense mexicana. Hay un hombre que se llama Benjamín Salinas Westrup, que sería su bisabuelo, pues que era un parásito que en la época porfirista se dedica a hacer camas de latón. Luego a la postre viene el hijo, que se llama, si no me equivoco, Hugo Salinas Rocha, que fundan esta tienda junto Salinas con su socio. Rocha, ¿no? Sería así Rocha, que crea el modelo tipo Electra. Que tú acabas comprando un celular a 6 veces el precio de lo que originalmente cuesta si lo pagas al contado. Porque el gancho de Electra es que la gente se endeude con el precio y los intereses que te generan no tener para pagar la mensualidad. Entonces tú lo que estás haciendo es perpetuando pues, que la gente se la pase semanas, años, meses pagando estos celulares, ¿no? Cualquier producto, televisores, todo lo que vende esta empresa, que originalmente Electra
está Salinas Rocha, y luego está Hugo Salinas Price. Hugo Salinas Rocha, esta empresa se llamaba Radiotécnica, algo así, Electra. Uh-huh. Y de hecho, esto de ser un evasor fiscal ya es sanguíneo, ya es genético, ¿no? La evasión la traen los genes. No, eso no es así, porque sería darle un carácter clínico esencialista. Irremediable. No es así. Esto es cultural y este hombre es un delincuente, hay que nombrarlo, es un evasor fiscal y otras cosas. Sí. Entonces, lo que propone, hay un libro, de hecho hay un libro de Álvaro Delgado que cuenta esto, que cita justamente el libro, creo que también bueno, que obviamente no lo escribieron ellos, tenían asesores y escritores fantasmas seguramente, ¿no? Que como el abuelo de Salinas Pliego cambia el nombre a la empresa porque tenía esta empresa muchísimas deudas con Hacienda, incluyendo adeudos con el IMSS para los trabajadores. Entonces cambian el nombre, no sé si la razón social también, no sé cómo lo hacen toda una estafa para que en el momento que desaparezca la empresa, desaparezcan todas las deudas y surge la flamante Electra, que hasta la fecha se mantiene. Y paulatinamente, además de estos mecanismos de evasión fiscal y de hecho, incluso lavando dinero en paraísos fiscales y demás, algo que hacen estos hombres, el padre, concretamente el Salinas Price, es vincularse a grupos de poder, ¿no? Está muy metido, por ejemplo, en el grupo del Yunque, que tiene múltiples organismos cercanos, estos de la Universidad de Guadalajara, los Tecos, y algo que se llama Muro, que es, de hecho, hasta lo apunté, es Movimiento Unidad Renovadora de Orientación. O sea, eso suena más fascista que nada más con el nombre El Muro o el Yunque, no pasarán. La amenaza comunista, obviamente, ¿no? Además, también un rompehuelgas. Decía que justamente cuando en una fábrica en Electra, en los 80, si no me equivoco, hay una huelga, en la noche, mientras los trabajadores que habían tomado una tienda o un almacén de Electra descansaban, por la trastienda empezaron a sacar la mercancía para llevarla a otro local y venderla. O sea, una cosa así, es un sujeto en verdad que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Existen en México muchos como él. Y de hecho, como es un magnate mediático, él toma el rol de otros personajes repulsivos en otros contextos, en el contexto estadounidense principalmente. Creo que el muy emblemático es William Randolph Hearst. William Randolph Hearst es el padre del amarillismo, que tenía una guerra con Joseph Pulitzer, que ahora te dan un premio Pulitzer por periodismo, pero es patético, penoso, ¿no? Porque Pulitzer, junto con Hearst, también crean el amarillismo. Él tenía un monopolio editorial en Estados Unidos. O sea, las revistas Hearst eran como 100 publicaciones en todos los estados, en Estados Unidos, pero también en otros países. Y luego, siguiendo esa tradición, viene otro magnate mediático más reciente, que es Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, que también es un amarillismo y además vinculado a sectores de poder nefastos en su natal Australia y luego en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Es quien crea Fox News, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo que sigue muy a la pie de la letra. Estoy seguro que este sujeto ha leído y conoce la historia de estos personajes, utilizando justamente una televisora como Televisión Azteca, pero también supongo que todas las estaciones de radio y plataformas de internet vinculados a Grupo Salinas o este emporio, este conglomerado, para su beneficio personal, ¿no? En primer lugar, lo que tú mencionabas ahorita, no existe la pandemia, la amenaza del comunismo, y tiene también un ejército de paleros y de patiños que públicamente salen en sus señales de televisión a hacer show y alabarlo como un prócer, pues, de la libertad y esta narrativa pantalla bobos, ¿no? Que es lo más lamentable es que pese a que las televisoras y la televisión como tal ha perdido relevancia en los últimos años por el ascenso de las redes sociales, plataformas de video, siguen teniendo presencia, ¿no? Y además también ocurrió una migración, que en este caso también una especie de síntesis entre televisión y internet. Uh-huh. Y pues por eso la basura de contenido que te vende este sujeto, pues también es la basura que te ofrecen en las redes. Y además vinculado también, por ejemplo, a esta empresa como Electra, que de hecho prácticamente toca a todos los sectores. Te vende hasta el aparato de televisión uh-huh. y la basura que ese aparato de televisión va a transmitir, que vas a ver, ¿no? Y sin mencionar que pues, llega al poder mediático este hombre a partir de el desmantelamiento y neoliberalización del Estado mexicano en los últimos años de los 80s, comienzos de los 90s, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando viene el remate de Imevisión, que era un medio público,
y de pronto hay varias pujas, que mucha gente no lo quería comprar, no tenía, las primeras subastas, creo que las tienen que cerrar sin compradores, porque había gente que, no, pues te doy 20 pesos por un canal de televisión, ¿no? En ese momento, de hecho, solo estaba el 13, y estaba tan mal, entre comillas estaba mal, lo que estaban haciendo es que estuviera mal Ibevisión, para que no valiera nada, y llegara este sujeto y la comprara. O sea, lo que hizo la administración de Carlos Salinas de Gortari fue depreciar el valor y el potencial de Imevisión. Había pocas ofertas y de pronto llega un magnate vinculado a esta familia a través de Raúl Salinas de Gortari, que le presta no sé cuántos millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego, lanza la oferta, le dan la concesión de hoy llamada TV Azteca, y al mismo tiempo utiliza esto, además de que se le tiene que retirar la concesión inmediatamente por esta compra que está tráfico de intereses y demás. Además, por un personaje que era como Raúl Salinas de Gortari, que acabó en prisión, ¿no? Además. Y porque también era el hermano del presidente. Uh-huh. Se le dio un favoritismo. Este hombre también ha utilizado la televisora como pues, una herramienta que incluso podría desembocar en una tragedia nacional por lo que tú mencionas de la pandemia, ¿no? Uh-huh. O incluso utilizándolo como un golpeteo mediático injerencista en contra del gobierno mexicano a partir de la administración de López Obrador y siguiendo esto con Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Sabemos que, bueno, lo que veíamos hace rato, ¿no? Del artículo 27, que estipula que la nación uh-huh. es dueño original de la tierra y el subsuelo, uh-huh. los recursos naturales estratégicos son propiedad de la nación, sí. y el Estado puede expropiar propiedades privadas si lo justifica como causa de utilidad pública. Uh-huh. Pero parece que en el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues no hay como viabilidad, es lo que hasta ahora como especialistas han asegurado, ¿no? Respecto a TV Azteca. Uh-huh. Pero, ¿qué podríamos, digamos, como abonar a esta conversación, a repensar? Porque cuando se toca el tema, uh-huh. De pronto, bueno, obviamente para él, pues sí, ¿no? Es algo que le causa pavor, pero todavía hay muchas personas, por ejemplo, esas que le dicen tío Richie, que, pues eso, o sea, lamentablemente estamos mucho más cercanos a hacer precisamente eso, ¿no? Quienes estemos en condiciones, por ejemplo, de explotación laboral, como ha habido muchísimas denuncias de parte de todas estas empresas donde no pagan ni siquiera seguridad social, donde hay explotación laboral, a ser siquieramente cercanos a la riqueza mala vida que pueda tener, ¿no? Pero están como estas alarmas de no, es que, o sea, no creo que pase o no creo... ¿Tú qué piensas? No creo que... ¿Que le quite la concesión Ajá. y le expropien? Además de todos como los requerimientos que parece haber y que no está... Uh-huh. Pero además toda la opinión pública en torno a esto. Es que ese es el gran problema. Tiene un medio de comunicación como una televisora uh-huh. para moldear la opinión pública. Uh-huh. Ese es el gran... Te enfrentas... Porque, por ejemplo, a ver, no sé, a Germán Larrea. Uh-huh. Si le quitas Grupo México, porque a fin de cuentas esas minas son propiedad de la nación. Que ese es otro tema también que deberíamos tocar. Las minas, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Pero el gran problema, bueno, para la REA no tiene una televisora. Digo, como es la gran burguesía, tiene conexiones seguramente uh-huh. con los medios de comunicación y demás. Pero en este caso, Salinas Pliego, que además de sectores como la venta de electrónicos y demás, de lavadoras, no sé qué más venda, también tiene un medio de comunicación, donde puede crear una trinchera o moldearla para ir en contra del gobierno, incluso con estos personajes que le llaman, que yo también estoy seguro que más allá de la enajenación, alienación, de una imbecilidad ya recalcitrante entre sectores específicos, muchos de ellos lumpen incluso y aspiracionales a ser pequeña burguesía aspiracional. Creo que también hay mecanismos también de campañas en redes sociales totalmente artificiales, el uso de bots y de trolls y de granjas de estos mecanismos, manipulación algorítmica y demás, para favorecerlo, para ponerlo como un sujeto agradable, que no es el único. Por ejemplo, Michael Bloomberg, en el caso estadounidense, pues él llegó a tener todo el poder en Nueva York, político además. Construyó una campaña a través de Bloomberg, que es una televisora privada que se enfocaba principalmente en información económica, ¿no? Este sujeto también quiere replicar eso exactamente, ¿no? No nos extrañe que en unos años incluso quiera ser presidente. Pero ahí, por ejemplo, en esta parte que dices de lo agradable, es que yo no sé si exista una persona, bueno, o sea, sí, yo creo que sí le escriben. Existen. Pero es que abiertamente, por ejemplo, uh-huh. con esto reciente de estos dichos misóginos, sí. muy, muy, muy violentos, sí.
parece que no le interesa tampoco dar como una buena visión, ni siquiera ocultar cuáles son como sus verdaderos pensamientos. Y te lo pregunto también, por ejemplo, por el caso de Milei y de Trump, ¿no? O sea, que son personajes que públicamente son ruines. Como disruptores. Ajá, La exacto. disrupción de lo ruin, de lo... que lo violento, la transgresión de la Exacto, violencia exacto. y de la ofensa, del racismo, del supremacismo, del elitismo, o sea, clasismo desde la cúpula, es lo que pasa es que creo que ellos venden la idea de que este poder que ellos tienen podría ser para todos. La gente está confiada de que si trabajan y le echan Ellos ganas, también podrían llegar a ser explotadores. justamente esto, ¿no? Un estafador y un lavador un evasor fiscal, ¿no? Creo que sabe perfectamente que hay gente que quiere eso, que aspira a hacer eso, a tener poder y a tratar al otro como basura. Y sin duda alguna este sujeto está construyendo esta imagen también. Y de un hombre exitoso que comenzó... Bueno, no sé si él también tenga esta narrativa de que comenzó vendiendo sándwiches, porque mucha gente tiene no, comencé vendiendo mermeladas. Pero no, pues realmente esto ya es generacional, es la cuarta generación que enquistados dentro, volvemos a lo mismo al comienzo, dentro del Estado burgués mexicano, post contrarrevolucionario, pues ascendieron peldaños por favoritismo y por vender porquerías de camas de hierro, ¿no? Entonces yo creo que lo que quiere crear este hombre es alguien que lo arrope en los medios y públicamente, como un hombre exitoso. Te ven la idea de que es el hombre exitoso, el empresario de éxito. Muy a la Trump, que es un magnate inmobiliario, casinero, uno de los personajes más nefastos, y que él sabe que es nefasto, pero que eso vende. Porque le habla justamente al votante, al supremacista blanco protestante del medio oeste gringo. Igual que este sujeto. Este sujeto, Ricardo Salinas Pliego, le habla a una población muy ignorante también. Es muy, muy parecido a la visión que tenía, bueno, incluso peor, porque si incluso el contenido de Grupo Televisa era nefasto, el contenido de TV Azteca es mucho peor. Es todavía peor, de peor calidad, ¿no? Bueno, y se van, ¿no? No sé, tiene años que no ve. Y creo que hay otra que es de Regiomontana, algo así, Multimedios. Eso ya es como es eso, ¿no? Es como en la película de David Cronenberg, de Videodrome, que te sale de la pantalla un revólver y te apunta directamente. Iba a decir algo importante. Se me fue el rollo por completo por estar pensando en esa imagen. Pero... sí, o sea, como te venden esta imagen del hombre exitoso y que tú puedes acceder a ella, que algún día lo vas a lograr. Cuando no es así, porque a fin de cuentas, este hombre sobrevive de abonos chiquitos para pagar poquito. Porque ese era el lema, además, de Electra en los años 90, ¿no? Como el meme de los Simpson de Timmy, si no es tu amigo, algo así, ¿no? Como te comería... Luego ponemos el meme. De Timmy, sí, no es tu estoy amigo. versado en ¿dónde eran transmitidos los Simpson? En Televisión Azteca. Cierto. Bueno, pero a ver, no lo... comenzaron en Imevisión, de hecho. Este meme. A ver. No te engañes, Timmy. Si fuera... hola, Jimmy. Sí. Ajá. Hola, Jimmy. No, soy Timmy, no Jimmy. Si pudiera, te comería. Bueno, Cristian, pues, ¿con qué terminamos este programa? Estoy tratando de recordar algo clave ¿Algo que que ibas iba a a decir. Y ya, a ver, nos quedamos aquí en silencio 23 minutos en lo que me acuerdo. Estabas hablando de la figura de Donald Trump y de esta crueldad y también de Milei. No lo sé, pero bueno, creo que es la ¿cómo le llaman? Un producto, como le decían en los 90, de región 4. O sea, Ricardo Salinas Pliego lo que intenta hacer porque hiciste la mención, tal vez ahí fue donde te perdiste un poco, que hablaste de TV Azteca, del contenido de TV Azteca, que era peor que el de Televisa. Sí, no tengo idea. Ya ven, no vean tanta tele, les deja frito el cerebro. No recuerdo, pero a ver, es un personaje que de hecho hay múltiples motivos porque la concesión se le pudo haber retirado. Más allá de la evasión fiscal, que estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos, dólares, que incluso los tribunales en Estados Unidos ya han dictado que sí, es un evasor fiscal. Eso. Luego, esta narrativa que pues, se puede considerar como agredir a la sociedad contra las medidas de salubridad durante la pandemia. O sea, incluso el CONAPRED, el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, ¿no? O sea, toda esta narrativa que él maneja, o quienes manejan sus redes, de aporafóbica, homofóbica, transfóbica. Todo. Es que hay gente en México que piensa así, sin duda alguna, ¿no? Creo que son una minoría, pero sin duda alguna,
lo que quiere hacer es jalar a las nuevas generaciones a eso, porque así colocaron a Milei en el poder. Milei es un producto mediático. Pero, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿eso no sería razón suficiente precisamente en la vulneración de los derechos humanos y que es algo que sí se reproduce en sus programas de televisión? Sí, por supuesto. O sea, como ya un perjuicio en sí mismo el contenido de televisión. Lo que se ha demostrado también una y otra vez de las noticias falsas que emiten desde sus noticieros. Sí. O sea, eso ya es un perjuicio, claro. No es como algo inocente que no, te digo, hay mil y un ocurra. motivos para hacerlo. Pero creo que también hay un miedo por parte del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el momento en que tú vas en contra del magnate tycoon de los medios, están vulnerando la libertad de expresión, están cerrando un canal de televisión. Pero que es propiamente ese discurso que ellos mismos emiten. Porque al mismo tiempo que este sujeto se construye como un fascista públicamente, también se construye como víctima. Y en el momento en que el Estado mexicano decida tomar acción en contra de la victimización va a continuar y se va a pasar a otros sectores, porque no está solo, lo arropan otras basuras de los medios. Y tiene todo ese ejército de paleros, no nada más en TV Azteca, sino también los que son afines en otros medios, ¿no? Entonces yo creo que lo que intenta hacer el Estado mexicano es que pague, que no va a pagar, porque no nada más debe eso, o sea, debe, de hecho, en Estados Unidos también debe. Entonces, no creo que esto trascienda, porque hay que entenderlo otra vez. A pesar de que López Obrador llega al poder como un disruptor, la democracia liberal burguesa en México continúa. No hay un proceso revolucionario en México a la usanza de un cambio sistémico y un cambio de perspectiva. No lo hay. Entonces, lamentablemente, pues, estas contradicciones y enfrentamientos van a proseguir. Lo que sí hay, creo yo, es que se está visibilizando cómo han surgido personajes nefastos como este. Porque esta historia de cómo se van construyendo, obviamente se sabe que no es una historia de éxito. Es una historia de vínculos mafiosos entre sectores en el poder y sectores privados. Y justamente volviendo al tema, hablando de la propiedad privada, el Cerro México, año 2003. El Chiquihuite. El Cerro del Chiquihuite, cuando estaban las instalaciones de CNI Canal 40, que pertenecían a una familia que tampoco era una perita en dulce, ¿cómo se llamaban? Un grupo muy cercano al panismo, que tenía el Canal 40, que incomodaba mucho en ese momento a la administración de Vicente Fox. Estaban ahí todavía Ciro Gómez Leiva y Broso antes de... Creo que... ¿Quién más? Está Denise Merker, ¿no? Sí. Creo que sí. ¿Quién dije? ¿Denise Dresser? No dijiste. Me resultan muy parecidos. Son dos Denises. De ascendencia alemana. Bueno, entonces, ¿cómo llega un comando tal cual a quitarle una televisora? O sea, este grado se llega en México. Aquí se da un paso más. O sea, estamos viviendo lo mismo que la revolución o grupos, escuadrones de la muerte tomando canales de televisión. O sea, hasta dónde está dispuesto a llegar este sujeto, pues ahí están las pruebas, ¿no? Nada más que este sujeto tiene una televisora donde la utiliza constantemente como su juguete, como propaganda, como apología de su criminalidad, que es una persecución y se construye como una víctima. Y también cómplice de las atrocidades de otros sexenios. Además, ¿no? sí, por supuesto. O sea, de lavado de cara, de omisión también de información, o sea, ha sido cómplice. Ya le tocó, a Salinas Pliego le tocó Aguas Blancas, si no me equivoco, y demás, ¿no? Y demás procesos de matanzas y beatificar y bueno, luego dice, es que López Obrador es mi amigo. Bueno, de hecho sí tiene una relación. Él llevó a estos personajes y además también a Carlos Slim a Washington para que hicieran nuevos lazos y pues es eso, ¿no? O sea, no puede servir a todos, no puede servir a un sector dominante en riesgo, como es la burguesía mediática en este caso, y a la clase trabajadora. Tienes que decidir, no puedes gobernar. Por más de que lo digan públicamente, gobernar para todos, jamás vas a gobernar para todos, porque la visión de gobierno por parte de una clase social es totalmente, diametralmente distinta a la de otra clase social. Por eso en tu proyecto nacional no puedes recurrir a levantar cascajo de todos los sectores. Oye, pero ahí sí te diría, pero ¿ahí vamos o no? Yo creo que sí. O sea, el hecho de que en esta administración, y también en la pasada con Andrés Manuel López Obrador, después de que ya dejaron de ser amigos, pero también en esta administración, que por lo menos públicamente se evidencie de esa manera, como pasó en las semanas pasadas. O sea, por lo menos evidenciar como modus operandi y llamar deudor es algo que no hubiera sido eso también es interesante. Antes, ¿no? A ver, creo que también es lo que no se da cuenta Salinas Pliego, sí, él se está ganando a un sector reaccionario absolutamente, ¿no? En México, racista, supremacista, porafóbico, etcétera, ¿no? Pero
bueno, puede ser una estrategia también por parte del gobierno, que cada vez se visibilice más lo que es este hombre por sí solo, y que tarde o temprano, en torno a sus declaraciones, ok, ya te pasaste de aquí, vamos por ti. Se puede hacer también. Ojalá. Y creo que es una estrategia que, porque dices, por supuesto, y cada vez la narrativa que manejan es más violenta y misógina, en contra de Claudia Sheinbaum incluso, ¿no? Incluso patrocinando campañas en contra de Sheinbaum con altisonantes en redes sociales, ¿no? Sí. O sea, cada vez más violentas. Y también la persecución a periodistas. Así es. Entonces, se puede hacer que se esté construyendo el caso y que este hombre se vaya muy confiado hasta que tarde o temprano, ok, llegaste a un punto en que ya no se puede tolerar, vamos sobre ti. Y pagas y además, adiós concesión, ¿no? Ojalá. ¿Creen que pase? Imagínate, no sé, esto podríamos tener un espacio... ¿En el 13? En el canal 13. Esta noche en Retrovisor. Podría ser, ¿por qué no, Cristian? Sí. Te voy a poner un caso. A ver. Imagínate el nivel de subordinación de estos paleros o merolicos o voceros que tiene Salinas Pliego en los medios. Este hombre públicamente recurre no nada más a una narrativa misógina y clasista, sino también homofóbica. Ya sé. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Imagínate qué nivel de enajenación y de... ¿Qué faldero tienes que ser para traicionar tus propias preferencias sexuales públicamente, que todo el mundo lo sabe, para favorecer y echar la mano a tu patroncito? O sea, imagínate, ¿no? Es el nivel de... pues también de enajenación incluso de personajes que están cercanos al poder, ¿no? O sea, que incluso se traicionan a sí mismos con tal de favorecer la narrativa de poder de este sujeto. Claro. Digo que aquí también, bueno, en el caso de esta persona, de Javier Alatorre, Bueno, es que también, ¿qué está por encima de eso, no? Por encima de tus preferencias, pues también están los ideales de clase. Sí. Yo creo que la clase es a veces mucho más allá de lo sexual. Claro. Aunque también lo que iba a comentar es que, por ejemplo, todos hemos, bueno, no sé si todos, así, pero muchas y muchos de nosotros hemos trabajado en lugares donde no realmente quisiéramos trabajar, ¿no? Claro. Donde ¿como aquí en Retrovisor? ¿Qué? No, perdón. ¿Qué? Lo dije muy alto. No, hemos trabajado en lugares donde probablemente no estamos muy convencidos de estar, ¿no? Que no compartimos como ciertos ideales y no podemos tampoco quizá como juzgar a todas las personas que trabajan, bueno, en esta televisora y mucho menos a los obreros. Sí. Las obreras, las personas que están, por ejemplo, precisamente trabajando en estas tiendas de Electra, de todas las que tiene, que ahora ya no recuerdo cuáles son. No, y aparte jornadas extenuantes. No, y falta de derechos, exacto. Falta de derechos. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es, digamos, como devolverle la culpa a las y los trabajadores, sino precisamente eso, ¿no? Como seguir señalando también esto. Y pues sí, o sea, en grandes... En quienes pesa también mucha opinión, como en el caso de estos presentadores de noticias de horarios estelares, y lo que dices, ¿no? Ir en contra incluso de ti mismo, sí. Pues debe ser también una cuestión, pues, triste, ¿no? Dolorosa. Pues y ya también lo pagarán. Pues, esos tarde o temprano ellos lo van a pagar. O sea, no me refiero públicamente, judicialmente, no. O sea, su propia subjetividad y su propia vida, tarde o temprano, yo creo que va a tener efectos no muy positivos en sus vidas. Porque traicionar públicamente lo que eres, o sea, vaya, en fin. Sí, se debe estar también desagusto con eso, ¿no? Ni idea. Yo no sé cómo piensa esa gente. O sea, yo no, sinceramente no puedo concebir que alguien le diga, como dijiste, tío Richie, a un sujeto como este, ¿no? O sea, también es tratar de agradar a un personaje que jamás vas a conocer, que jamás que no conoces. Y que te odiarías si lo conocieras, te humillarías si lo conocieras, y nos humilla todo el tiempo y hace esas expresiones. Por eso yo creo que no es nada orgánico, yo creo que sí es una estrategia pagada tal cual. Bueno, Cristian, ya que confesaste que estás muy en desagusto con este medio, ¿quieres decirnos algo para despedir el programa de hoy? ¿Nos puedes recomendar un libro o una película o algo? Para entrarle. ¿Cuál podrá ser? Algo con respecto al poder mediático. Bueno, ya justo lo hice al comienzo de esta transmisión. La Rosa Blanca. Va. La Rosa Dices que está en YouTube. Está en YouTube. La pueden está ahorita que acaba el Retrovisor. Sí. Váyanse a ver La Rosa Blanca. O sea, primero vean Retrovisor, obviamente. Siempre. O sea, no importa si tienen que
que estar con su familia o con sus seres queridos. No, lo Al principal contrario, que lo vean. Tráiganlos, Ajá, tráiganlos. y ustedes discutan y digan, no, la neta es que ve qué cosas están diciendo o no. Y si no les gusta su familia retrovisor, pues hay que, esa relación familiar no es sana. Entonces sepárense de esa familia. Y si no tienen tele, expropienla. Expropienla. Van a acabar rompiendo. No, aquí no llevamos a la violencia cristiana. A ver. No, así es. No, es interesante, ¿no? Incluso debido a que esto o una computadora se han convertido en herramientas fundamentales, también debe ser un derecho, el derecho a la información. Claro. Y también podríamos hablar de una insurgencia digital. Creo que es lo importante también, ¿no? Tratar de enfrentar a estos sujetos en la misma trinchera que ellos creen seguir manejando. O sea, enfrentarlos directamente. Pues con eso terminamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy ¿O quieres totalmente de agregar acuerdo. algo más? No quiero agregar nada más. Vean menos tele, vean más retrovisor. Ok. Y expropiese. Y recuérdelo, expropiese, como dice ¿cómo dice este que también es de TV Azteca? El de, no se deje. Garralda se llamaba. Ajá. Y recuerde. ¿Sabe qué? No se ¿sabe deje. qué? No se deje, expropiese. Enfréntese a su patrón. Ajá. Como yo nunca lo haré. ¿Emite todavía ese programa? ¿Cómo se llamaba? Sé, ¿Pare de sufrir o cómo? No. No se deje. Ay, un día dijimos. No sé, pero que contaba casos, ¿no? Yo creo que la mitad eran inventados. ¿Quién sabe? No se deje. No se deje. No se deje. Siga a quien corresponda. Ya me acordé, Jorge, a quien corresponde. Ya me acordé. ¿Y te acuerdas de otro que se llamaba A Todo Dar? Que la gente iba a bailar por una lavadora. Pues es que en muchos, ¿no? Hacían grupos de danza, de rap. Estaba hablando como en el 92, 93. La gente iba a humillarse para ganar una lavadora. Pero ya me acordé, iba a hablar de la competencia TV Azteca, del otro lado del duopolio, de Emilio Azcárraga el padre, Emilio Azcárraga Milmo, que una vez citó en una entrevista, creo que para Proceso, le preguntan, no sé qué le preguntan, pero dijo, bueno, es que en México la gente es muy jodida y nunca va a salir de jodida. Entonces nosotros les ofrecemos como algo para que no solucionen sus vidas, pero para que se entretengan por lo menos en esas noches y olviden su miseria un ratito. ¿En serio? Sí. Sí, lo pueden buscar, es muy fácil. Pongan Emilio Azcárraga Milmo, les va a salir esa cita. Otra cita célebres de Emilio Azcárraga era, yo soy un soldado del PRI. Sí. Entonces, pues vean también a quién sirven esos intereses. Que yo creo que otro programa que sería interesante es ver cómo han funcionado, por ejemplo, las telenovelas, para la creación de toda la narrativa también, de normalizar la desigualdad. Sí. Romantizarla, ¿no? Romantizar la desigualdad, también obviamente cargada de misoginia, de esta división también sobre el género, ¿no? O sea, en esta misoginia y machismo. Hay muchas cosas de las que hablar de las televisoras todavía. Porque, o sea, tú ahorita citaste 2 programas de TV Azteca, pero neta, por ejemplo, no sé, pienso en estos programas como de Rocío Sánchez Azuara. Bueno, de parte de TV... No, de parte de TV Azteca está. De parte de TV Azteca, pero en el otro, Laura en América. No, el que tenía ¿cómo se llama? Carmen Salinas. Carmen, ¿cómo se llama? Hasta las mejores familias. Sí, que salió un extraterrestre en el público. Sí. No, pero... Y ahorita el de Rocío Sánchez Azuara todavía sale al aire. A ver, por salud mental... A ver, yo suelo ver contenido digital, o sea, llego a ver noticias o cosas así, pero generalmente en la pantalla pequeña, en la computadora. Ya no veo, esa labor de estar, ¿cómo se llama? Zapeando, tiene, yo creo que más de una década fácil que no lo hago y no lo quiero hacer. Porque también, más allá del contenido basura, es una pérdida de tiempo, pierdes muchísimo tiempo. Y creo que las ventajas que hoy, a partir del surgimiento de los medios digitales, es que tú puedes escoger el contenido que quieras. Sin embargo, tú que tienes ese privilegio de hacerlo, pero sí. Es un privilegio, sí, sin duda. A duda. donde llega precisamente esa señal y que tal vez no haya internet, sí. ¿no? Pues es el contenido que está y es el contenido que se ve. Entonces, pues también ahí incluso está también peligroso. antes de las telenovelas, cuando todo la pantalla de plata, la pantalla en el cine mexicano, como ellos construyeron una realidad paralela a lo que vivía México. O sea, las películas rancheras, por ejemplo, es una fantasía de México. Es como el Wild West gringo. Realmente eso no existió.
y estas fantasías campiranas con desde Pedro Infante, Jorge Negrete, pasando a Flor Silvestre y demás. ¿Cómo que Pedro Infante qué? Estas realidades que te presentan digamos, en las películas rancheras, del hombre que va a caballo y la novia y el duelo, son realidades que esta romantización de un ideal mexicano rupestre campestre, eso no existió. O sea, ahí está totalmente descafeinado el elemento de lucha social, salvo honrosas excepciones, hay casos muy interesantes, pero y las telenovelas es eso, o sea, refrito tras refrito, Rosa Salvaje, María Mercedes, María del Barrio, María del Mar, solo en contextos geográficos distintos. Es María Mercedes, pero en la costa. Entonces... Y ahí es Marimar. Sí, digo, Marimar, sí, justo, Marimar. Entonces, eso creo que también la apuestan a que el público sea tonto. No piensan al público como, en primer lugar, gente sofisticada que puede pensar y que exige... Eso también ha sido una de las, creo yo, de por qué las televisoras han perdido muchísimo poder. Porque la gente se harta también. Porque no son 10 años, estamos hablando de 70 años de que los consideren idiotas y les pongan el mismo contenido una y otra vez. Y la gente busca otras alternativas. Que eso no quiere decir que sean mejores, porque la migración que hubo a redes sociales o a plataformas de video, hay contenido igual de nocivo. O sea, pasemos al rol, por ejemplo, de los llamados influencer. O sea, que es tan nefasto como lo que te podría poner en un programa de TV Azteca o Televisa. Sí. Da para otro programa. Para muchos otros programas. Díganos sobre estos temas si quieren que sigamos hablando, si quieren que también nos detengamos en alguno en específico. Y pues bueno, con eso terminamos. ¿Te parece? Estamos creando muchos amigos, sobre todos los temas. Sí, amigos de verdad. Amigos de verdad. ¿Sí o no? Yo creo que mucha gente, y lo vas a ver en los comentarios, de acuerdo a lo que discutimos aquí, en torno a la aspiración de convertirse en personajes como este magnate mediático, muchas personas, entre comillas, no necesariamente orgánicamente, o cuentas en lugar de personas, usuarios, van a responder con una letanía de insultos. Y lo cual es también, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Porque el objetivo es que la gente entienda que estos personajes son eso, son personajes. Detrás de estos personajes hay seres todavía más nefastos. Seguro, si eso dicen públicamente, imagínate. En lo privado. Ajá. En sus cónclaves en Valle de Bravo, o en su yate en las Islas Griegas, en Míkonos y Santorini. O con su pareja que salió a defenderlo. Pero bueno, no vamos a... No sé ni quién es su pareja. No recuerdo el nombre, pero bueno. Bueno, pues nosotros sí somos personas, ¿no? Por supuesto. Orgánicos, tangibles. Orgánicos, 100%. Bueno, pues con esto nos despedimos de Retrovisor del día de hoy. Escríbanos, las leemos, los leemos y ya. Muchísimas gracias. Y perdón, Cristian Ader, ¿Por qué? Porque dices que no te sientes a gusto aquí en Champán. No, claro que me siento a gusto. No, ya lo dijiste, no lo podemos editar, Cristian. ¿Quieres que me sientas súper a gusto? Sí. No me puedo sentir tan a gusto. No, por supuesto. Aquí, más allá de la broma, es un espacio donde no hay línea. Aquí puedo decir absolutamente lo que quiero y lo mismo ocurre con Carolina. Y leyendo el teleprompter, así y podemos decir lo que queremos. Exactamente. Salve, señor de las tinieblas, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, mira, hasta me puse roja y dije, no, sí voy a fumar. No, ¿cómo crees? No, ya sé. No, aparte que es un espacio cerrado, no se puede. Son de chocolate. Sí, no fumen, es malísimo. Es malísimo. Como malísimo también no ver retrovisor y verte Azteca. Como malísimo también no pagar impuestos. Ya sé. Bueno, les mandamos un abrazo y aquí las esperamos y los esperamos en el próximo retrovisor. Cuídense mucho. Bye.